El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, permítame a través de la palabra de Dios, al tener este regalo que el Señor nos concedió a lo largo de esta semana, sobre todo de haber estado contemplando lo que es tan importante para nosotros y que hemos profundizado a lo largo de estos días, como ha sido el libro de Job. Esta semana tuvimos este regalo y hoy llega como en ese culmen importante de lo que había experimentado y había vivido Job, y de cómo el Señor, después de la prueba y sobre todo de los momentos más difíciles que pudo vivir Job, y cómo permaneció completamente fiel a Dios, y cómo Dios premia nuestra fidelidad, cómo el Señor premia en cada uno de nosotros el que nos mantengamos completamente firmes, el que nos mantengamos creyentes, confiando plenamente en Él. Si ustedes recuerdan, a lo largo de estos días encontrábamos en la primera lectura de cómo Dios había llamado a sus hijos, y en medio de todos los hijos apareció Satán. Y en ese momento le pregunta el Señor que qué había hecho, o sea, que dónde estaba. Y entonces, y le respondió que él estaba en la tierra haciendo de las suyas. Porque así es, hermanos, eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Satanás? Pues destruyendo familias, hogares, llenando de soberbia, de envidia, de mentira, en fin, porque eso es Satanás. Pero sobre todo, hermanos, alejando a las personas de Dios, porque esa es la tarea fundamental de Satán. O sea, Satán lo que hace es colocar un muro para que nosotros nos alejemos de Dios. O sea, ponernos y abrirnos los ojos y decir que todo lo que está sucediendo, entonces, ¿para qué creer en ese Dios? ¿Para qué creer en ese Dios si miren ese Dios cómo se comporta? O sea, ¿para qué creer en ese Dios? ¿Para qué mantenerse fiel en ese Dios si mire lo que está sucediendo? Si usted tiene enfermedad en su casa, si su casa está dividida, si su hogar está destruido, si sus hijos están por otro camino completamente diferente que no es el camino de Dios, si están viviendo en la mentira, en la discordia, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido si miren el panorama de lo que podemos estar viviendo o lo que pueden estar viviendo las familias? Hermanos, esa es la tarea de Satán.
¿para qué creer en ese Dios si miren cómo estamos viviendo? Y ustedes recuerdan, hermanos, todas las pruebas por las que tuvo que pasar Job, todas las pruebas. Su casa quemada, sus ganados empezaron a morirse, su familia completamente. O sea, todo esto era para que realmente él llegara, llamémoslo en estos términos, que llegara a apostatar de la fe en Dios. Y entonces ustedes recuerdan en la lectura que hicimos del libro de Job, que le dice Satán a Dios que Job es uno de sus predilectos y que es uno de sus protegidos, y le dice Satán: es que tú colocaste un muro para que Job sea intocable. Y recuerdan que Dios le permitió a Satán que tentara a Job, y vienen todas las desgracias que tiene que vivir Job, con las cuales, como les decía hace un momento, pudiese él apostatar. Hermanos, empezó a experimentar todas las pruebas y Job se mantuvo completamente firme. Ahí se mantuvo. Y recuerdan la frase, dos frases de Job: desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Después, en la narración del libro de Job, los que van a colocar y van a poner a prueba a Job van a ser los amigos, hermanos, porque los que están alrededor nuestro no siempre tienen la capacidad de llevarnos a nosotros a la fe. Por eso le digo, hay personas que se meten en nuestras vidas y lo que hacen es alejarnos de Dios. Y estos amigos que estaban alrededor le empiezan a decir a Job, que por qué sigue creyendo en ese Dios. Mire todas las desgracias que está viviendo, mire todo lo que le pasó, mire cómo perdió todo, absolutamente todo, cómo lo perdió. ¿Por qué sigue creyendo? Y Job se mantiene completamente firme. Desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el momento de la prueba, el momento de duda. Mañana vamos a tener dentro de la palabra toda esta explicación profunda de lo que es la fe y de lo que nosotros tenemos que fortalecer la fe. Ya oramos el Santo Rosario en el día de hoy y todo el Santo Rosario tiene que ver con el tema de mañana, la fe. Hermanos, el Señor premia nuestra fidelidad. Hoy en el libro de Job, hoy el Señor le entrega todas las bendiciones. Imagínense, le dio camellos, micos, animales, de todo le dio, casa, le dio descendencia, le dio sus hijas, hasta nombra algunas de ellas y dicen que eran las más bellas que existían. Hermanos, todo para mostrarnos ¿qué? Para mostrarnos que Dios siempre, viene y se derrama en generosidad hacia cada uno de nosotros. Pero hermanos, el Señor premia la fidelidad. El Señor premia nuestra fidelidad a Él, nuestra fidelidad también a las promesas que el mismo Señor nos ha hecho y las promesas que nosotros también le hemos hecho al Señor. El Señor premia la fidelidad. Y por eso, hermanos, así tenemos que aprender a ver nuestra vida. Así tenemos que aprender a ver nuestra vida. Tenemos que aprender a contemplar cómo Dios se sigue manifestando en nosotros. Que tal vez, hermanos, no nos damos cuenta de tanta bendición, de cuántas bendiciones que el Señor ha podido darnos a nosotros, de cuánta bendición desde que amanece hasta que anochece. Pero hermanos, como todo, nosotros somos tan ciegos, tan ciegos que no nos damos cuenta de esas bendiciones.
Pero hermanos, la vida que Dios nos da, lo que Él nos concede, algún día nosotros llegaremos a valorar lo que teníamos. Job nos enseña a que no esperemos hasta el final, o sea, que mantengamos la fidelidad siempre, que el premio va a llegar, o sea, que el premio a la fidelidad va a llegar, en algún momento va a llegar para nosotros, pero sobre todo el que nosotros nos mantengamos completamente firmes en Dios, que nos mantengamos completamente firmes en Él, que nuestra fe sea una fe firme en el Señor. Que el Señor nos ayude, así sea.